Al que venciere y triunfe sobre las dificultades, les daré de comer del árbol de la vida. Ese precioso árbol crece en el huerto de mi Padre. Con esa promesa maravillosa y preciosa terminamos la enseñanza del martes pasado. Al que venciere y triunfe sobre las dificultades, le daré de comer del árbol de la vida, ese árbol precioso y maravilloso que crece en el huerto de mi Padre. Dijimos que el mensaje central que tenía el Señor para esa iglesia y para nosotros como Grupo Casona era el diferenciarnos. ¿Cómo vencemos sobre las dificultades? ¿Cómo triunfamos sobre las dificultades? Diferenciándonos de los que no conocen al Señor, de los que no tienen lo que tú tienes, lo que tú estás aprendiendo aquí, lo que tú estás obteniendo aquí. Pero hoy vamos a hablar de cómo nos diferenciamos, porque probablemente el martes pasado dijiste, bueno, sí, yo quiero diferenciarme, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me diferencio? ¿Qué significa eso? Y probablemente te quedaste con la inquietud. Hoy vamos a hablar de cómo nos llama el Señor a diferenciarnos. Pero para entender eso, primero tenemos que entender cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Señor, cómo piensa Él, cómo se proyecta Él, qué le gusta a nuestro Dios, para nosotros entender lo que significa diferénciate de los demás. Dios es un Dios de muchos sí, es un Dios de libertad, es un Dios de acción, es un Dios de creatividad, es un Dios de diversidad, es un Dios de sí, de montones de sí, es un Dios de muy pocos no. Son muy pocas las prohibiciones de Dios, son muy pocos los no de Dios y muchísimos los sí de Dios. En el capítulo 2 del libro del Génesis, que usted se lo puede leer en su casa con calma, se describe cómo fue que Dios creó el universo, cómo fue que Dios creó todas las cosas. Y en la creación nosotros podemos ver la diversidad de nuestro Dios, podemos ver los gustos de nuestro Dios. Y en esa diversidad maravillosa que Dios creó, que está ahí llena de colores, llena de sabores, llena de paisajes, llena de celajes, llena de montones de cosas, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, Dios les dio un montón de sís genéricos. Les dijo, bueno, aquí está este jardín maravilloso, aquí te pongo para que tú lo administres, para que tú lo cuides, para que tú te multipliques, para que te reproduzcas. Esos son un montón de sís genéricos, porque Dios creó al hombre con libre albedrío, con capacidad de decidir, con voluntad propia. Entonces a Dios le place verte a ti tomando decisiones en ámbitos donde hay permisos, donde hay muchos sís, para que tú te muevas ahí. Y en esos genéricos de sí, en esos genéricos de acción, en esos genéricos de muchas posibilidades, Dios pone al hombre y a la mujer y solamente les dice un no. Solo hay un no ante montones de posibles sí que les tocaba a ellos elegir. Y Dios solamente les dice, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, solamente no coman de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si ustedes comen de ese árbol van a morir, ciertamente morirán. Ante la multitud de posibles sí y un solo no, podemos ir viendo que Dios no es un Dios de prohibiciones, es un Dios de muchos sí, de muchas oportunidades, solamente un no. Pero vean qué interesante. Cuando la serpiente llega y tienta a Eva en el relato, eso está ya en el capítulo 3, la serpiente le dice a la mujer, bueno, con que no puedes comer de todo árbol, le tergiversa y le presenta a un Dios como más del lado del no,
con que no puedes comer de todo árbol, más del lado de la prohibición, no del lado de todas las posibilidades. Y la mujer le dice, no, sí podemos comer de todos, solamente hay uno que no podemos comer ni tampoco tocar. Entonces vean qué interesante. Solo con este relato podemos ver de dónde vienen las prohibiciones. Las abundantes prohibiciones vienen del engaño de Satanás, que quiere hacerte creer que tienes un Dios de muchos no, para que no te acerques, para que suene aburrido, para que suene prohibitivo, pero también de nuestro propio corazón. Eva dijo y le agregó, no lo podemos tocar. Pero eso no lo dijo Dios. Dios dijo, no coman. Pero la naturaleza humana restringe. La naturaleza humana está más del lado de los no, parece, y engancha con el enemigo, que es el mentiroso, que quiere hacerte creer que Dios tiene muchos no. Ahora vean qué interesante. Imagínense que esto era Eva antes de la caída, antes de la desobediencia, antes de la separación del hombre de Dios. Y ahí le agregó, el tampoco lo pueden tocar. Esto, luego de la separación del hombre de Dios por causa del pecado, se incrementa. Y usted me lo va a entender y lo va a identificar fácilmente, porque en todos nosotros hay una tendencia como a restringirnos de las cosas que nos gustan. Eso es interesante. En psicología, especialmente en el psicoanálisis, hay un concepto que dice que el hombre siempre busca objetos imposibles de alcanzar para vivir insatisfecho. Hay una tendencia a restringirnos, hay una tendencia a no acercarnos a lo que nos gusta, como en el caso de Eva, que le agregó un no tocarán. Piense, por ejemplo, a veces que usted tiene muchísimas ganas de comerse un helado, pero no se lo come. Nadie sabe por qué. Piense en algo que usted a veces desea mucho, pero no lo hace y tiene la posibilidad de hacerlo y es bueno. Si quiere comprar algo, tiene el dinero, es posible, pero no se lo compra. Se quiere comer un helado, tiene un antojo increíble, pero pasa enfrente de la heladería y no se lo come. Tiene ganas de llamar a alguien porque quiere ver cómo está y conversar, pero al final decide mejor no y no llama. Hay una tendencia a la restricción. Y eso esa tendencia humana llevado al plano religioso es terrible. Esa tendencia humana llevado al plano religioso es la que ha hecho que hayan un montón de prohibiciones y de nos presentados de parte de Dios que no son verdad, porque Dios es un Dios de libertad. Entonces, muchos jóvenes piensan que es aburridísimo acercarse a Dios. Y en el tema de la diferenciación, que es en el tema donde estamos hablando de esto, ¿cómo me voy a diferenciar? Es en un no a un montón de cosas que aparecen en los discursos religiosos, pero que no son de la boca de Dios, que no es lo que Dios quiere, porque Dios es un Dios de sí, porque Dios quiere verte tomar decisiones en el sí. Dios no quiere encerrarte en un cuarto porque todo es no. Entonces, como ahora todo es malo y como ahora estoy yendo a la casona y como ahora dicen ahí que yo me tengo que diferenciar para hacer luz, para hacer sal, ¿eso qué significa? Para que otros vean en mí lo que yo tengo, pero como todos son prohibiciones, para diferenciarme no puedo hacer un montón de cosas, entonces me escondo. Y Jesús dice, ¿pero acaso una luz sirve escondida debajo de la mesa? Una luz escondida debajo de la mesa no alumbra. Yo necesito que la luz se ponga en lo más alto para que todos la vean. Entonces, el diferenciarte no significa no hacer. El diferenciarte significa hacer en lo que Dios te permite, en lo que a Dios le agrada. Pero vean qué interesante. Vamos ahora a la persona de Jesucristo. Jesucristo viene y toma forma de hombre porque Jesús dijo, estos están perdidos, realmente no conocen a mi Padre, no saben cómo Él piensa.